En una Italia renacentista llena de arte, descubrimientos y fe, nació un hombre que cambiaría para siempre la manera en que el mundo miraba al cielo. Su nombre era Galileo Galilei, hijo de un músico y matemático llamado Vincenzo Galilei, quien desde joven le enseñó a cuestionar y a pensar más allá de lo evidente. A diferencia de muchos de su época, Galileo no se conformaba con aceptar las respuestas tradicionales. Él quería ver, tocar y demostrar por sí mismo cómo funcionaba el universo. Desde pequeño mostró una curiosidad inagotable. Se cuenta que podía pasar horas observando el movimiento de un péndulo, fascinado por cómo oscilaba con tanta precisión. Esa simple observación lo llevaría años más tarde a formular leyes sobre el movimiento y el tiempo. Sin embargo, su destino no siempre pareció claro. Su padre deseaba que estudiara medicina, una carrera más respetada y lucrativa, pero Galileo se sintió atraído por las matemáticas y la física, por los números y los enigmas del cosmos. Fue en la Universidad de Pisa donde su mente comenzó a brillar. Allí desafió las enseñanzas de Aristóteles, que por siglos habían sido consideradas la verdad absoluta. Según Aristóteles, los cuerpos pesados caían más rápido que los livianos. Pero Galileo, al observar y experimentar, demostró que eso no era cierto. Su pensamiento era revolucionario. Creía que la verdad no se encontraba en los libros antiguos, sino en la observación y la experiencia. Con el tiempo, su reputación creció, y pronto fue invitado a enseñar en la Universidad de Padua. Fue allí donde comenzó una de las etapas más productivas de su vida. En su taller, entre lentes, tubos y planos, Galileo comenzó a construir sus propios instrumentos, y un día escuchó rumores sobre un artefacto creado en Holanda que podía hacer que los objetos lejanos se vieran de cerca, el telescopio. Inspirado, decidió construir el suyo, mejorándolo con una precisión que nadie antes había logrado. Cuando por fin lo apuntó hacia el cielo, su vida cambió para siempre. Lo que vio esa noche no se parecía a nada que los hombres hubieran imaginado. La luna no era una esfera perfecta, sino un mundo con montañas y cráteres. Venus mostraba fases como la luna, lo que sugería que giraba alrededor del Sol, y en Júpiter descubrió 4 pequeñas luces que se movían a su alrededor, las lunas galileanas, prueba de que no todo giraba alrededor de la Tierra. Sus observaciones eran tan asombrosas como peligrosas. Porque en esa época, la Iglesia y los sabios tradicionales seguían firmemente las ideas de Aristóteles y Ptolomeo. La Tierra era el centro de todo, inmóvil, rodeada por los cielos perfectos. Pero Galileo, con cada nuevo descubrimiento, estaba desafiando esa visión. A medida que los meses pasaban, las noches de Galileo se llenaban de observaciones, cálculos y dibujos. Cada descubrimiento lo impulsaba a mirar más lejos. Su telescopio no solo le había permitido ver la Luna y las lunas de Júpiter, también había revelado que el firmamento estaba lleno de estrellas invisibles al ojo humano. Era como si un velo se levantara ante la humanidad, y Galileo fuera el primero en ver el universo tal como realmente era. Sin embargo, su entusiasmo pronto se convirtió en motivo de alarma para otros. Muchos académicos, aferrados a las antiguas ideas, lo consideraban un hereje disfrazado de científico. ¿Cómo podía un hombre afirmar que la Tierra no era el centro del universo? ¿Cómo atreverse a corregir lo que la Iglesia había defendido por siglos? Pero Galileo no se detuvo. En 1610 publicó su obra El mensajero sideral, donde presentaba al mundo sus observaciones astronómicas. Aquel libro fue como una chispa que encendió una gran hoguera. En toda Europa se hablaba de él. Unos lo aclamaban como un genio, otros lo denunciaban como un peligro, y aún así su nombre se hizo imposible de ignorar. Con el tiempo, Galileo empezó a abrazar abiertamente la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, según la cual la Tierra gira alrededor del Sol. Para él, sus propias observaciones eran pruebas irrefutables de que Copérnico tenía razón. Pero esta postura lo colocó directamente en el punto de mira de la Inquisición. Mientras tanto, los rumores crecían. Los teólogos más conservadores lo acusaban de desafiar las Escrituras, de poner en duda la palabra divina, pero Galileo defendía su postura con una lógica implacable. Decía que la Biblia enseñaba cómo ir al cielo, no cómo va el cielo. Una frase poderosa que mostraba su convicción de que la ciencia y la fe podían coexistir siempre que se entendieran sus límites. Aún así, la presión aumentaba. En 1616, la Iglesia declaró oficialmente herética la teoría heliocéntrica. Copérnico fue censurado y Galileo recibió una advertencia. Debía dejar de enseñar o escribir sobre el movimiento de la Tierra. Era un golpe duro, pero Galileo, fiel a su curiosidad, no se rendiría tan fácilmente. Durante años se mantuvo en silencio público,
pero siguió investigando en privado. Sus amigos le aconsejaban prudencia, sus alumnos lo admiraban en secreto, y muchos en la corte lo apoyaban en silencio. Galileo sabía que su obra era peligrosa, pero también comprendía que una verdad no deja de ser verdad solo porque la mayoría no la acepte. Pasaron los años y un nuevo papa llegó al poder. Urbano Bato, un antiguo admirador de Galileo. Aquello pareció una señal de esperanza. Urbano lo recibió con respeto, incluso con afecto, y Galileo creyó que por fin había llegado el momento de compartir nuevamente sus ideas sin temor. Así fue como decidió escribir uno de los libros más valientes y polémicos de su tiempo. Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Una conversación entre tres personajes que debatían sobre si el Sol giraba alrededor de la Tierra, o si en realidad era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. El libro se publicó en 1632, y una vez más causó un terremoto intelectual. La gente lo leía con fascinación, y muchos empezaron a ver con nuevos ojos las ideas que antes consideraban imposibles. Pero en los pasillos del Vaticano, el ambiente se volvió tenso. Algunos decían que Galileo se burlaba de los argumentos del Papa a través de uno de los personajes del libro. Otros lo acusaban directamente de traición, y así el silencio se rompió. La Inquisición volvió a poner sus ojos sobre él. La noticia del nuevo libro de Galileo llegó a Roma como una tormenta. En los pasillos del Vaticano, las páginas del diálogo eran leídas con furia, con sorpresa y con miedo. Algunos veían en sus palabras un desafío directo a la autoridad divina. Otros lo consideraban un intento de ridiculizar a quienes defendían que la Tierra era el centro del universo. El Papa Urbano Otto, que alguna vez lo había admirado, se sintió traicionado. A sus ojos, Galileo había cruzado un límite que ningún hombre debía cruzar. Y así, en el año 1633, el científico fue llamado a comparecer ante el Santo Oficio de la Inquisición. Galileo, ya viejo y enfermo, emprendió el viaje a Roma. No era el joven audaz de sus primeros días, pero aún conservaba la mirada viva de quien ha visto demasiado para callar. Sabía que el camino que estaba por recorrer no era científico, sino político y espiritual. Al llegar, fue confinado en una modesta habitación del convento de la Minerva, donde esperó su destino. Durante semanas fue interrogado por los jueces de la iglesia. Lo acusaban de haber enseñado que el Sol estaba inmóvil en el centro del universo y que la Tierra se movía a su alrededor. Galileo intentó defenderse. Alegó que su diálogo no era una afirmación directa, sino una conversación hipotética, una exploración intelectual. Pero los inquisidores no se dejaron convencer. En sus registros, los jueces describían al científico como obstinado, brillante y peligroso. Para ellos, sus ideas amenazaban el orden mismo del mundo cristiano. El problema no era solo el movimiento de los astros, era lo que ese movimiento simbolizaba, la posibilidad de que el hombre pudiera descubrir la verdad sin depender de la autoridad religiosa. Los interrogatorios se volvieron cada vez más duros. Le mostraron los instrumentos de tortura, una práctica común en los juicios de la Inquisición, aunque se dice que, por su edad y prestigio, nunca lo sometieron físicamente a ellos. Sin embargo, la presión psicológica fue brutal. Galileo comprendió que no solo su vida, sino también su legado, estaban en juego. Finalmente, ante el tribunal, el anciano científico fue obligado a arrodillarse y leer una declaración escrita por otros, en la que negaba haber creído que la Tierra se moviera. Su voz tembló al pronunciar aquellas palabras. Muchos dicen que en ese instante, entre dientes, murmuró la frase que se haría eterna, «Eppur si muove». Y sin embargo, se mueve. Aunque nunca se ha comprobado que realmente lo dijera, la leyenda perdura porque encierra el espíritu mismo de Galileo. La convicción de que la verdad puede ser negada, pero no destruida. Tras el juicio, fue condenado a reclusión perpetua. Una forma elegante de decir que viviría bajo arresto domiciliario el resto de su vida. Volvió a su casa en Arcetri, cerca de Florencia, acompañado de algunos alumnos fieles. Allí, su salud se fue deteriorando poco a poco, y la ceguera comenzó a cubrir sus ojos, los mismos que una vez exploraron los cielos. Pero incluso en la oscuridad, Galileo siguió trabajando, dictaba sus ideas, calculaba, enseñaba. Su mente no se apagaba. En secreto comenzó un nuevo estudio sobre el movimiento y las leyes de la física, que cambiarían la ciencia para siempre. Los días en Arcetri pasaban lentos, envueltos en silencio. Galileo ya no podía ver el cielo que tanto había amado, pero en su mente seguían girando los planetas, los cálculos, las órbitas. La ceguera había apagado su vista, pero no su visión. Su casa se convirtió en un refugio del pensamiento, donde los estudiantes más valientes llegaban a visitarlo en secreto.
arriesgándose a ser vigilados por la Iglesia. Allí, en ese retiro forzado, escribió su última gran obra, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. En ella, Galileo exploraba las leyes del movimiento y la resistencia de los materiales, conceptos que sentarían las bases para toda la física moderna. Era un libro nacido de la prisión, pero destinado a liberar a la humanidad de siglos de ignorancia. El manuscrito fue enviado en secreto a Holanda, donde la censura papal no alcanzaba. En 1638 fue publicado fuera de Italia, y rápidamente se difundió entre los científicos europeos. En sus páginas, Galileo desarrollaba ideas tan precisas que décadas después, Isaac Newton las tomaría como punto de partida para su propia teoría de la gravitación universal. Mientras tanto, en su casa, el tiempo se le escapaba entre recuerdos. Pensaba en su telescopio, aquel tubo sencillo que había revelado un universo infinito. Pensaba en sus enemigos, en los que nunca se atrevieron a mirar por él. Y sobre todo pensaba en el futuro, en los hombres y mujeres que algún día mirarían al cielo y entenderían lo que él siempre supo. Sus últimos años fueron de calma y reflexión. Su hija Virginia, convertida en monja bajo el nombre de Sor María Celeste, le escribía cartas llenas de afecto y fe. Era su único consuelo, su única voz cercana en los momentos de soledad. Sin embargo, el destino le fue cruel. Ella murió joven, dejando a Galileo sumido en una tristeza profunda. A pesar de su dolor, siguió enseñando. Su discípulo Vincenzo Viviani se convirtió en su mano derecha, escribiendo y transcribiendo sus pensamientos. Juntos revisaron sus cálculos, sus experimentos y sus viejas notas sobre el movimiento de los cuerpos. Galileo ya no podía ver las estrellas, pero su mente seguía orbitando entre ellas. Su fama, aunque perseguida, seguía creciendo. Científicos de toda Europa buscaban sus ideas, sus métodos, sus fórmulas. El viejo sabio de Florencia se había convertido en símbolo de resistencia intelectual. Era el hombre que había desafiado a los dogmas no con espadas, sino con preguntas. Y mientras el mundo seguía girando, como él siempre dijo que lo hacía, en su casa el tiempo comenzaba a detenerse. Galileo sabía que su cuerpo no resistiría mucho más, pero también sabía algo más profundo, que sus descubrimientos ya no podían ser callados, que sus ideas habían escapado de sus manos para convertirse en una herencia eterna. El invierno de 1642 llegó con un silencio más denso que nunca. Galileo, ya debilitado, pasaba la mayor parte del tiempo en su silla de madera, junto a la ventana por la que una vez observó el cielo. El frío se filtraba entre las piedras de su casa en Arcetri, pero su mente seguía tan despierta como en su juventud. A veces hablaba con sus alumnos sobre la armonía de los planetas, otras simplemente se quedaba en silencio, como si escuchara el eco del universo que tanto había amado. A pesar de su arresto domiciliario, seguía recibiendo visitas de científicos, filósofos y pensadores. Todos querían escuchar al hombre que había desafiado a la Iglesia y había demostrado que la curiosidad humana era más fuerte que cualquier decreto. Galileo ya no podía escribir, así que dictaba sus pensamientos a su fiel discípulo Viviani. Cada palabra que decía parecía tener el peso de un descubrimiento. Cada pausa era como un respiro de la historia. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu no conocía el descanso. Soñaba con un futuro donde la ciencia fuera libre, donde mirar al cielo no fuera un acto prohibido, sino una forma de admirar la creación. Decía que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo, una frase que reflejaba su intento constante de unir la razón con la fe. El 8 de enero de 1642, a los 77 años, Galileo Galilei cerró los ojos para siempre. Murió en su casa, acompañado por sus discípulos y rodeado de los instrumentos que marcaron su vida. La Iglesia no permitió que fuera enterrado con honores, ni que descansara en la gran Basílica de Santa Croce, junto a los héroes de Italia. Fue sepultado en una pequeña capilla lateral, casi en silencio, como si intentaran enterrar también su memoria. Pero el tiempo, como el universo, nunca se detiene. Sus ideas comenzaron a viajar más rápido que cualquier condena. En toda Europa sus escritos inspiraron a nuevas generaciones de científicos. A René Descartes, Johannes Kepler y años más tarde a Isaac Newton. ¿Quién diría que pudo ver más lejos porque se apoyó en los hombros de gigantes? Galileo fue uno de esos gigantes. Con el paso de los siglos, su figura se transformó en símbolo de la verdad y la libertad del pensamiento. En el siglo XVIII, su cuerpo fue trasladado finalmente a un lugar de honor en la Basílica de Santa Croce, junto a Miguel Ángel y Maquiavelo. Sobre su tumba se levantó un monumento con su rostro mirando hacia arriba, como si todavía buscara las estrellas.
Y mucho tiempo después, en 1992, más de 350 años después de su muerte, la Iglesia Católica, bajo el papado de Juan Pablo II, reconoció públicamente su error y rehabilitó su nombre. Galileo fue declarado no como un enemigo de la fe, sino como un hombre que, con su curiosidad y su valentía, había ampliado la comprensión del mundo creado por Dios. Su historia nos recuerda que el conocimiento tiene un precio, pero también una recompensa. La de dejar huellas que ni el miedo, ni la censura, ni el tiempo pueden borrar. Galileo no solo cambió la ciencia, cambió la forma en que los seres humanos miramos el cielo y nos comprendemos a nosotros mismos. Porque mientras las estrellas sigan brillando, la voz de Galileo seguirá viva, recordándonos que la verdad, tarde o temprano, siempre se impone. El nombre de Galileo Galilei siguió resonando mucho después de su muerte. Lo que comenzó como un desafío solitario en un pequeño observatorio italiano, terminó convirtiéndose en una revolución que cambiaría la historia de la humanidad. Sus ideas, perseguidas y censuradas, se convirtieron en los cimientos sobre los cuales se construiría el pensamiento moderno. Con el paso del tiempo, los telescopios se perfeccionaron, las teorías se expandieron y la humanidad aprendió a mirar más allá. En cada nuevo descubrimiento astronómico había una chispa de Galileo. En el cálculo de las órbitas, en la caída de los cuerpos, en la precisión de los relojes y hasta en las misiones espaciales que siglos después llevarían al ser humano más allá de la Tierra. Pero su legado no solo pertenece a la ciencia, sino también a la valentía del pensamiento libre. Galileo representó algo más que un astrónomo o un físico. Fue un símbolo del espíritu humano que no se rinde ante el poder, que busca la verdad aunque duela. En un tiempo donde dudar era peligroso, él se atrevió a preguntar. Y en un mundo donde las respuestas estaban prohibidas, él decidió mirar por sí mismo. Su historia se convirtió en una advertencia y en una inspiración. Una advertencia sobre los peligros de la ignorancia disfrazada de fe, y una inspiración para todos los que creen que el conocimiento puede iluminar incluso los lugares más oscuros. Porque Galileo demostró que la verdad no necesita permiso para existir. Puede ser silenciada por un tiempo, pero nunca destruida. Hoy, su nombre vive no solo en los libros, sino también en el cielo. Un cráter en la Luna lleva su nombre, así como una sonda espacial enviada por la NASA que exploró Júpiter y sus lunas, las mismas que él descubrió con su telescopio artesanal siglos atrás. Era como si el universo mismo le devolviera la mirada, agradecido. Y cuando un niño observa las estrellas por primera vez, o un científico apunta un telescopio hacia el infinito, de alguna manera, continúa la misma historia que comenzó en aquella noche italiana del siglo XVII. Galileo vive en cada mirada curiosa, en cada mente que se atreve a preguntar, ¿por qué? En cada persona que decide no aceptar la oscuridad como respuesta. Su voz, aunque callada por la Inquisición, terminó siendo más fuerte que sus jueces. Su caída fue momentánea, pero su huella eterna. Porque los hombres que cambian el mundo no siempre ganan en vida, pero su verdad los sobrevive. Y así, entre estrellas, fórmulas y silencios, Galileo Galilei pasó de ser un acusado a ser un eterno buscador de la verdad. El hombre que enseñó al mundo que la Tierra se mueve, y con ella también la mente humana. Después de la muerte de Galileo, el mundo siguió girando, tal como él había afirmado. Pero algo había cambiado para siempre. La manera en que la humanidad entendía su lugar en el universo. Sus escritos comenzaron a circular en secreto por toda Europa, leídos en universidades, laboratorios y observatorios. Lo que antes había sido prohibido se convirtió en la base de una nueva forma de pensar, una que ponía a la razón, la observación y la evidencia por encima de la tradición. Durante el siglo XVII, sus discípulos y admiradores continuaron sus estudios. Uno de ellos, Evangelista Torricelli, inventó el barómetro, demostrando que el aire tenía peso, una idea que Galileo ya había planteado. Otros científicos siguieron su camino, aplicando su método de observación y experimentación para descubrir las leyes de la naturaleza. Galileo había abierto una puerta que nunca más se cerraría, la puerta de la ciencia moderna. Antes de él, el conocimiento era aceptado porque lo decían los libros antiguos o las autoridades religiosas. Después de él, el conocimiento debía demostrarse. Ya no bastaba con creer, había que observar, medir y probar. Un siglo más tarde, en Inglaterra, Isaac Newton tomó muchas de las ideas de Galileo y las convirtió en el lenguaje matemático de la física. Su famosa ley de la gravitación universal no habría sido posible sin las observaciones y los principios de movimiento que Galileo había dejado escritos. Newton reconoció esto con humildad cuando dijo: «Si he visto más lejos, es porque me he apoyado en los hombros de gigantes».
Y Galileo fue, sin duda, uno de esos gigantes. Con el paso de los siglos, su nombre comenzó a limpiarse. Las universidades que antes habían prohibido sus libros empezaron a enseñarlos. Los filósofos lo citaron como ejemplo de libertad intelectual, y los astrónomos como padre del método científico. Incluso los artistas se inspiraron en él, retratándolo como el símbolo de la curiosidad humana. En el siglo XIX, los telescopios modernos alcanzaron distancias que Galileo jamás hubiera imaginado. Lo que él había visto como pequeños puntos luminosos en Júpiter, otros pudieron fotografiarlo con detalle, y cada nuevo avance parecía susurrar su nombre. En 1979, la NASA lanzó la sonda Galileo, una nave espacial diseñada para explorar Júpiter y sus lunas. Era un homenaje a aquel hombre que, siglos atrás, las había observado por primera vez desde la Tierra. En 1995, la sonda llegó al planeta y envió imágenes que confirmaron lo que Galileo siempre había creído, que el universo estaba lleno de movimiento, de belleza y de misterio. Mientras tanto, en la Tierra, su historia comenzó a enseñarse en las escuelas. Su nombre ya no era el de un hereje, sino el de un pionero. Los niños aprendían sobre el telescopio, las lunas de Júpiter y la frase inmortal. Y sin embargo, se mueve. Y aunque esa frase tal vez nunca salió de sus labios, sí nació de su espíritu. El de un hombre que jamás dejó de buscar la verdad, incluso cuando el mundo entero le dio la espalda. Galileo se convirtió en el ejemplo de lo que significa creer en algo más grande que uno mismo. No en términos de fe ciega, sino de fe en la razón, en la capacidad humana de entender lo desconocido. Su vida fue prueba de que la ciencia no es solo conocimiento, sino también coraje. El valor de mirar hacia el cielo cuando todos te dicen que mires al suelo. Hoy, cada observatorio, cada telescopio, cada nave espacial que cruza los límites del sistema solar, lleva consigo una parte de su legado. Galileo no solo cambió la historia de la física o la astronomía, cambió la historia del pensamiento, y aunque su cuerpo descansó hace siglos, su voz sigue resonando en cada descubrimiento, recordándonos que el universo no se rige por dogmas, sino por leyes que esperan ser comprendidas. Espero te haya gustado, recuerda suscribirte y darle a la campanita para más episodios. Ten un gran abrazo cruzado.